agradecidos, Padre, porque estamos vivos, agradecidos de ti, Señor. Gracias por habernos permitido un día más, Señor, poder estar aquí, Señor, el haber fortalecido nuestros cuerpos, Señor, y llegar hasta este lugar, Señor, donde siempre nos reunimos cada que estas puertas son abiertas, Señor, donde el cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesús, nos reunimos, Señor, para darte gloria y honra. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que tú los has traído hasta este lugar, Señor, y oro en el nombre de Jesús por los hermanos que vienen en el camino, mi Dios, que tú les cuides, les guardes, apresures sus pasos, que les aparte, Señor, de todo conductor distraído. Bendito Dios, gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has proveído, nos has sustentado, Señor. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que a lo largo de todo este año, Señor, hemos pasado diferentes tipos de problemas, Señor, en nuestro ámbito, en nuestra vida, pero tú, Señor, has estado ahí, Señor, para fortalecernos y cuidarnos y salir, Señor, de todo lo que nos has echado en aquellos días, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Estamos completamente agradecidos por lo que ha hecho nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, por su sacrificio perfecto, por su sangre derramada en ese madero. Gracias por la salvación y la vida eterna, Padre Santo. Gracias porque un sacrificio perfecto nuestro Señor Jesús dio su vida y nos rescató de esa mala manera de vivir. Él pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Él se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo para darnos salvación y vida eterna. Y ahora estamos aquí en méritos de Él y por medio de Él para glorificarte y exaltarte, mi Dios soberano. Padre, yo te ruego en esta mañana que escudriñes mi corazón, que perdones mis pecados, mis iniquidades, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe en esta mañana. Oro por mis hermanos que están compartiendo tu palabra, mi Dios, que tú los guíes, los ayudes, y que, Señor, tu nombre sea exaltado por medio de la exposición de tu gloriosa y bendita palabra. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sin merecerlo, aquí estoy, Señor. Gracias te doy, Padre, porque hasta el día de hoy tú te has manifestado en nosotros, en tu iglesia. Encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? La comunión, hermanos. La iglesia, la comunión y la adoración. Estamos estudiando el punto número 3 acerca de la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la iglesia. La palabra comunión en griego es koinonia, ¿verdad? Es koinonia. Y la comunión, hermano, implica también la unidad dentro de la iglesia. O sea, la unidad dentro de la iglesia. Eso implica la comunión. Y no solamente eso, hermano, sino también implica la comunión con Dios y con otros creyentes. O sea, la comunión con Dios y la comunión con otros creyentes. Este fue el inciso B que estuvimos estudiando el domingo pasado, acerca de la comunión con Dios y con otros creyentes. Ahora vamos a pasar al inciso C, hermano. Pero también, para recalcar un poco, hermanos, estuvimos finalizando este punto acerca de la comunión con Dios y con otros creyentes. Estuvimos tratando este tema también, acerca de que con quién no es posible tener comunión verdadera.
O sea, que hay un punto, hermano, donde nosotros como creyentes no podemos tener esa comunión verdadera con otras personas. Y si usted estuvo aquí, hermano, creo que usted prestó atención y la pregunta es, ¿con quién no tenemos esa comunión verdadera, hermano? ¿Con quién? ¿Con quién, hermano? Con los no creyentes. Exacto, o sea, con los no creyentes. ¿Y cuál es esa comunión verdadera que no podemos compartir o tener con los no creyentes, hermano? Porque usted habita y vive en medio de familiares no creyentes, hermanos, hijos, tíos, padres. Y usted dice, no, pues yo me llevo bien con ellos. Hablamos, compartimos. Usted puede pensar, no, pues sí, tengo comunión con ellos, pero ¿cuál es esa comunión verdadera, hermano? Usted comienza a hablar de la cruz o de Cristo a su familiar no creyente, no convertido. ¿Lo va a escuchar? Posiblemente al principio 2, 3 minutos. Pero después, ¿qué va a hacer? Ahí te va a dejar. Ahí te va a dejar. Y no va a querer escuchar más de la palabra de Dios. O sea, de esa comunión verdadera, hermano, de que entre creyentes, si un hermano, aunque yo no lo conozca físicamente o venga de otra iglesia o lo encuentro en un lugar y comienza a hablar y es obvio que yo voy a escuchar, hermano, de lo que me está hablando, que es de Cristo. Yo me voy a sentir bien, voy a estar bien. ¿Por qué? Porque es lo que el creyente debe de anhelar, hermano, escuchar de Cristo. Y esa comunión, hermano, únicamente es aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, los convertidos. ¿Verdad? Entonces, ese punto estuvimos hablando acerca de que no es posible tener una comunión verdadera con no creyentes, o sea, con los incrédulos. Como también ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, 14, 15, nos manda y nos dice que no podemos tener esa unión con los incrédulos, tratándose de unirse, de tomar una mujer. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, 16. Segunda de Corintios 6, hermano. Solo para recordar desde aquí culminamos, pero es necesario, hermano, que regresemos un poco a este tema. Para que nos quede bien en claro, hermano, qué nos dice la Escritura. O sea, que no se puede tener esa comunión con los creyentes, con los no creyentes, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 6, hermano, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios así, hermano. No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A qué nos manda la palabra de Dios? A no unirnos, ¿verdad? A que no tengamos una relación, o sea, un casamiento con alguien que no es creyente. Porque mire, o sea, dice la palabra de Dios, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con él? Incrédulo. O sea, la Escritura nos deja claro, ¿verdad?, que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ellos no tienen nada que ver con la justicia. Ellos no tienen nada que ver
con la luz. Ellos no tienen nada que concordar con Cristo, o sea, tampoco Satanás concordia con Cristo. Nada, nada que ver, hermano. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, no hay nada, hermano. Dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Quiénes? Los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Y en el pasado Dios ya lo había dicho, o sea, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. O sea, no hay ninguna comunión, hermano, con los incrédulos. Ninguna. Que a veces el hombre aterque y diga, es que sí me puedo casar con este, con esta. Y como yo soy creyente, yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. Y la voy a hacer venir a la iglesia. Y va a participar conmigo. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el que da la salvación? Es Dios. ¿Quién es el que convierte al hombre? Es Dios. ¿Quién no el que lo trae a los pies de Cristo? Es el Padre. ¿Verdad? Entonces, acercamos, ¿no? Acercamos con Dios. Cuando ya nos ha avisado y nos ha dejado por medio de su palabra la indicación, el consejo, la instrucción, y no podemos hacer nada nosotros y no tenemos comunión con ellos. No tenemos comunión con ellos. Mas sin embargo, hermano, esto no significa que cortemos todas las relaciones con amigos incrédulos. O sea, esto no significa que cortemos todas las relaciones con amigos incrédulos. Al contrario, utilice esas relaciones para enseñarle de Cristo a través de su vida y sus palabras. Comparta el Evangelio con ellos. Es lo que tenemos que hacer. Compartir el Evangelio con ellos. Tampoco romper esa relación. Pero la comunión profunda y amor que disfrutamos con el Padre, el Hijo y otros creyentes no puede ser nunca disfrutada con incrédulos. ¿Sí me entiende, hermano? No puede ser disfrutada con incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no van a querer glorificar, exaltar a Dios. Ellos no van a obedecer a Dios. Ellos no van a obedecer. Y muchas veces, hermano, nuestros familiares, nuestros amigos incrédulos, nos arrastran, nos pueden más que nosotros, y dejamos de venir a la iglesia, dejamos de servirle al Señor, porque vamos tras ellos. Como le dijo el Señor a Jeremías, ellos que se conviertan a ti, no tú te conviertas a ellos. O sea, que nosotros les enseñemos de Cristo. Y Dios que haga la obra en ellos. ¿Pero de qué manera? Predicando el Evangelio, mostrándoles a Cristo. ¿Verdad? Pero en gran manera muchas veces los mismos familiares nos arrastran. Y queremos, por amor, decimos por amor de nuestros familiares. Pero hermano, el amor debe de ser hacia Dios primero. ¿Verdad? Y ese amor hacia Dios es que nos va a llevar a predicarles de Cristo y dejar todo en las manos de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada por ellos. ¿Verdad? Entonces este es el punto, hermano, que culminamos el domingo pasado. Ahora vamos a ver, la comunión implica el ministrar a otros creyentes. O sea, la unidad dentro de la iglesia y la comunión con Dios y con otros creyentes, y también
un poco acerca de que es imposible tener comunión verdadera con incrédulos. El siguiente punto, el inciso C, es la comunión implica el ministrar a otros creyentes. Ahí, hermanos, en primer punto, la comunión dentro del, del cuerpo de Cristo conlleva el ser parte de la vida de los demás. O sea, la comunión dentro del cuerpo de Cristo conlleva el ser parte de la vida de los demás. ¿Cómo deben los cristianos ministrarse unos a otros? Esa es la pregunta, hermano. ¿Cómo deben ministrar? ¿Cómo deben los cristianos ministrarse unos a otros? Vayamos a Romanos capítulo 14, hermano, versículo 19. Como creyentes, hermano, uno debe tener una visión de servicio y ministerio a otros dentro de la iglesia. Tenemos que tener esa visión, hermano, de ministrar dentro de la iglesia a otros hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 19. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Puede leer? Amén, hermano. 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Amén. Gracias, hermano Bernardo. Mira lo que Romanos capítulo 14, versículo 19 nos dice. La pregunta es, ¿cómo deben los cristianos ministrarse unos a otros? Dice la palabra de Dios así, hermano. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué? Porque el que en esto sirve, ¿en qué? En que debemos de andar en la justicia, la paz, el gozo y el Espíritu Santo. Esto dice que esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La pregunta es, hermano, ¿cómo deben los cristianos ministrarse unos a otros? ¿Cómo, hermano? De acuerdo a Romanos 14, 19. A la mutua, ¿qué? Edificación, hermano. A la mutua edificación. A la mutua edificación. Es como debemos nosotros de ministrar. O sea que nosotros debemos, hermano, estar los unos a los otros. Los unos a los otros, edificándonos. Edificándonos. Esto es, hermano, que cada uno de nosotros, hermano, debemos de edificarnos en amor, en sabiduría, en piedad, en que estemos felices en el amor de Cristo. O sea, como construir un edificio. ¿Cómo se va construyendo un edificio, hermano? Primero la simiente, ¿no? Las planchas y todo el fundamento. Y luego va un proceso, pero va partes por partes, hermano. Así el cuerpo de Cristo, hermano, los unos a los otros, mutuamente debemos de irnos
edificando los unos a los otros. Debemos de ir creciendo, hermano. Debemos de ir, hermano, demostrando unos a otros ese amor de Cristo. La siguiente pregunta, hermano, dice, y vayamos a Gálatas capítulo 5, hermano. Aquí nos está enseñando la Escritura cómo es que nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos, hermano, ir creciendo, edificándonos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Alguien lo tiene, hermano? Gálatas 5:13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Amén. Gracias, hermano Carlos. Miren lo que el apóstol Pablo, hermano, le escribe a la iglesia de Galacia. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente, dice Pablo, que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino ¿para qué? Sino servíos por amor los unos a los otros, hermano. O sea, esta libertad, hermano, no tenemos que usarla para satisfacer los deseos de la carne, hermano. No. Sino al contrario, no dice Pablo, sino para servir. Y este servicio es por amor. ¿Sí ven? O sea, por amor los unos a los otros. O sea, sirviendo voluntariamente, hermanos. O sea, sirviendo voluntariamente los unos a los otros. Por amor, es amor agape, es amor de Dios, hermano. Esa buena voluntad. Vaya conmigo, hermanos, a Juan 15:13. Y mire cómo nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente, dio su vida. Dice la palabra de Dios así: estas cosas los he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he ¿qué? Amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos, hermano. A esto somos llamados, a edificarnos unos a otros. Pero ¿cómo debe de ser? En amor, hermanos. En amor. En amor. En amor debe de ser. Ese servicio voluntario, voluntariamente, pero con caridad, con buena voluntad. Con buena voluntad, hermano. Allí en Romanos 13:10. En Romanos 13:10, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué?
Es el amor, hermano. Es el amor. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. No daña a su prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 6:2, hermano. Gálatas 6:2. Así es como nos manda la Escritura, edificarnos unos a otros. Gálatas 6:2, hermano. Dice la palabra de Dios así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí implica, hermano, servicio de humildad de uno, no de soberbia, sino de humildad. Porque luego dice la Escritura, mire que aquel dice que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, implica un servicio de humildad y de mansedumbre. Versículo 6, versículo 2, perdón. Sobrellevar los unos las cargas de quién? De los otros, hermano. Esto implica edificación los unos a los otros, ¿verdad? Y así que, y cumplir, así que, la ley de Cristo. O sea que sobrellevar es asumir, sustentar, tomar, hermano, la carga los unos a los otros. Y solamente así, dice que vamos a cumplir, y cumplir así la ley de Cristo. Ahí, hermanos, en Romanos capítulo 15, versículo 1, hermano. Romanos capítulo 15, versículo 1, hermano. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles, y no agradarnos ¿quién? A nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para la edificación. Para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre él. Dice Gálatas 6 que sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo, hermano? ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Vayamos al Evangelio de Marcos, hermano, capítulo 12. Y aquí vamos a aprender, hermano, qué es la ley de Cristo. Marcos capítulo 12, Evangelio de Marcos 12. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, hermano. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer, hermano? Hasta el 31, hermano.
Esta es la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo donde Gálatas 6 nos dice, versículo 2, la ley de Cristo es esta: como tú amas a Dios, por consecuencia de que amas a Dios, ¿vas a amar a quién? ¿Como quién? A ti mismo. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, hermanos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Mucho menos que amemos a Dios. Si el primer mandamiento es amar a quién, a Dios. A Dios, hermano. Entonces, a esto es lo que nos indica la palabra, que esta edificación de unos a otros debe de ser en amor. Amarnos, amándonos y edificándonos. Dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Claramente la Escritura dice que solamente hay un Dios, ¿verdad? Hay un Dios solamente. No hay muchos, hay uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante ¿a cuál? Al primer mandamiento, ¿verdad? Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y esto el Señor Jesús lo habla porque alguien se le acercó. Se le acercó. Y la respuesta que recibió este escriba fue esta: dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Ya le habían hecho una pregunta anteriormente al Señor Jesús y les había respondido bien. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y este escriba recibió la respuesta del Señor Jesús. Esta es la ley de Cristo. Que tú amas a Dios, te amas tú y amas a tu prójimo. Entonces ahí en Gálatas 6, hermanos, aprendemos que, y por medio de la Escritura, que la ley de Cristo es: amas a Dios, por consecuencia te amas tú, amas a tu prójimo. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿a sí mismo qué? Se engaña, hermano. Se engaña. Nosotros mismos nos engañamos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en quién, en otro, hermano. Y no está diciendo el texto, que por medio de esta obra tú vas a añadir a tu salvación. No está diciendo eso el texto. El texto está diciendo que así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, no en otro. Esas obras, hermano, esas obras que fueron preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y no por obras, ¿verdad? Y eso es para que nadie se gloríe. Para eso, y en eso el Señor actuó y obró de esta manera. Entonces, ¿qué ha dado Dios a cada cristiano para ayudarnos a ministrar a otros dentro de la iglesia, hermano? Pero también ahí déjame ver el tiempo, ni he visto el tiempo, ¿no? Vayamos también a Santiago capítulo 5, hermano. Y ya vamos finalizando el tema.
Santiago capítulo 5. Versículo 16. Dice la palabra de Dios así, hermano. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Aquí, hermanos, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿A qué? ¿Qué debemos de hacer? Orar, hermano. Orar. A eso nos manda la Escritura, a orar. No a que usted pregunte y diga, a ver, ¿quién de los hermanos tiene el don de sanidad y que vaya y sane a mi hermano? ¿Qué dice Santiago? ¿Hagan qué? Oración, ¿verdad? Hagan oración. Hagan oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe, ¿verdad? Salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué? ¿Quién hace la obra? ¿Es por su oración, hermano? ¿O es por el Señor? Por el Señor, dice, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. Porque abogado tenemos, ¿no? A Jesucristo, nuestro Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Esto implica, hermano, de que debemos de confesar vuestras ofensas unos a otros. Así como nos edificamos unos a otros, también debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros. Esto implica, hermano, que debemos de llegar a un acuerdo cuando hay un problema. Tengo un problema con mi hermano. O sea, si tengo un problema con mi hermano, con mi hermana, debo de llegar a un acuerdo con él, con ella. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Sí, ¿verdad? O sea, debemos de llegar a un mutuo acuerdo, declarar abiertamente el problema entre mi hermano y yo. A eso es lo que Santiago manda a sus lectores, a que confiesen sus ofensas unos a otros, o sea, ese pecado que cometió con su hermano. ¿Por qué? Para que seas ¿qué? Solamente así va a sanar ese corazón, ¿verdad? O usted lo va a sanar el Señor si aún todavía tiene ese rencor en su corazón por su hermano, por su hermana. Imposible, hermano. Imposible. La Escritura es clara cuando dice que debemos de confesar vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros. Ese problema ya, hermanos, ya lo arreglamos. Ahora, ¿qué debemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a orar. Usted y yo, hermanos, aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero esa oración debe de ser ¿qué? Justa, hermano. Sincera. ¿Verdad? Una oración sincera de arrepentimiento. Para que sea sanado.
Y esa oración sincera es eficaz. ¿Por qué? Porque de tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón, esa honestidad, esa sinceridad, hermano. Solamente así el Señor nos va a sanar. Y solamente así, hermano, vamos creciendo y edificándonos como iglesia. En 1 de Pedro 4, 10 y 11, dice que ha dado Dios a cada cristiano para ayudarnos a ministrar a otros dentro de la iglesia. 1 de Pedro, capítulo 4, hermano. Versículo del 10 al 11. Dice la palabra de Dios así, hermano. 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Leo desde el versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido,